¿Qué tal han pasado su semana? Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta palabra que ustedes y yo hemos escuchado en este tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo A, abundante en el mensaje, como decíamos el domingo anterior. Durante el ciclo A vamos estudiando el ministerio de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, y eso en el tiempo ordinario, es decir, en orden. Esta es una catequesis, por eso es que en la celebración litúrgica tenemos una catequesis en proceso. Por eso es importante venir a misa domingo a domingo, porque uno va comprendiendo capítulo a capítulo cómo van sucediendo las cosas. Empezamos con el Adviento, que es la preparación de la venida del Mesías, cómo tenía que ser el Mesías, cómo había de nacer, en qué contexto socio-histórico, económico, político se daban los hechos. Luego de aquí ustedes escucharon el domingo anterior hablar de todo el tema del bautismo, etc. Y la presentación que Juan el Bautista hace de Jesucristo. Y dice, este es el Cordero de Dios. Ya hablamos un poquito sobre lo que significaba el Cordero. No era el Cordero de los israelitas, no era el Cordero de los humanos, no era el Cordero clásico que se sacrificaba para conseguir de Dios misericordia. Este Cordero era diferente. No era el Cordero que se ofrecía hacia Dios, este era el Cordero que de Dios se ofrecía al hombre para redimirlo. Es interesante toda esa catequesis. Hoy tenemos a continuación un hecho interesante. Dice el fragmento del Evangelio, para que los que nos siguen a través del internet, Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpla lo que había anunciado el profeta Isaías. Primera pausa. Miren qué detalle interesante. ¿Qué edad tenía Jesús más o menos cuando pasó esto? 30 años. Joven. Jesús a los 30 años empezó ya con un plan concreto de servicio a la comunidad. Jesús dejó de mirarse, perdónenme la comparación que voy a hacer, dejó de mirarse el ombligo, que es una forma de decir, dejó de pensar en sí mismo, para empezar a pensar en los, y no solo a pensar, porque hay algunos que se la pasan la vida pensando. Yo ya les conté lo de la abuelita esa de 70 años que me dijo un día, yo siempre he pensado, padre, que tengo vocación para ser religiosa. ¿Y qué edad tiene, señora? 70 años. Le felicito. El resto que le queda es para que siga pensando. 70 años no se decidió. Se la pasó pensando. Gran lección de Jesús para usted y para mí. Gran lección de Juan el Bautista de Jesús y de Juan el Bautista para usted y para mí. Cuando uno comprende que Dios a usted y a mí nos trajo al mundo para dejar de estar pensando en nosotros mismos y empezar a pensar cómo servir a los demás, empezó a vivir, empezó a amar. Y eso no lo digo solo yo. Tagore decía, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio, y solo cuando serví comprendí que en el servicio estaba la alegría. Solo cuando empezamos a pensar en las necesidades de los demás, empezamos a entender que ahí está la vocación de la realización personal, el servicio. Gandhi decía, yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies.
Y yo conozco un montón de gente depresiva porque andan pensando solo en ellos. ¿En qué circunstancias un familiar de Jesús como Juan el Bautista, qué diferencia de edad había entre Juan el Bautista y Jesús? 6 meses, porque Isabel estaba en el 6º mes cuando María fue a visitarla, ¿no? 6 meses, otro joven que no se la pasó ahí perdiendo el tiempo, otro joven que asumió la misión, y una misión que de allí en adelante se ganó el apellido que tiene. Juan, es que él andaba bautizando, él se apostó allí al Jordán, y su misión era bautizar, y el bautismo era un signo de conversión. Cumplía su misión, anunciaba y denunciaba. Como profeta ese no andaba por las ramas. ¿Qué pasó con él? Lo metieron preso. ¿Quién lo metió preso? Nada menos las autoridades del imperio más poderoso del mundo de aquel entonces, los romanos. Póngase a pelear con ellos. Jesús, ¿qué hizo? Cuando se enteró que su pariente lo habían metido preso, dejó Nazaret y se fue al territorio de Galilea, a Cafarnaúm. Y miren qué fama tenía ese pueblo. Lo dice el Evangelio y el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Este pueblo andaba en tinieblas, perdido. Los pueblos en aquel entonces se desarrollaban fundamentalmente a la orilla del mar, en los puertos, porque las vías de comunicación masivas, ¿cuáles eran? Navieras, a través de barcos. No había transporte aéreo. Y en esos puertos, no hombre, allí no solo había comercio. Ahí se difundían todas las corrientes doctrinales, la moda, lo bueno y lo malo pasaba allí. Pero como siempre, ahí empezó a degenerarse un montón de gente que ganaron la fama de ser paganos, es decir, de pueblos perdidos ya. ¿Qué hace Jesús? Se va de Nazaret al norte, del sur al norte. Cualquier parecido, pura coincidencia. La transformación viene del sur al norte. El poder estaba del norte al sur.